Estrellas que iluminan el alma, latidos que nacen del corazón, versos que cruzan fronteras, uniendo al mundo en una sola emoción. Estrellas, latidos y versos, poesía, sueños y amor. Estrellas, latidos y versos, un encuentro para el corazón. Con la producción de Mirta Noemi Jara, sensibilidad hecha inspiración, y la conducción de Javier Tala, llevando la poesía a cada rincón. Por RPT Radio, uniendo emociones. Comienza Estrellas, latidos y versos. ¿Dónde un? Hay palabras que se escriben, hay otras que se sienten, y hay palabras que cuando encuentran una voz se convierten en memoria. Desde cualquier lugar del mundo donde exista un corazón dispuesto a escuchar, RPT Radio, una radio que une geografías, culturas y sensibilidades. RPT Radio, uniendo emociones. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Estrellas, Latidos y Versos. Ese territorio donde la poesía deja de ser solamente un texto escrito y se convierte en conversación, en pensamiento, en memoria y hasta en emoción. Soy Javier Tala, escritor y poeta, y esta noche vuelvo a tener el privilegio de acompañarlos para recorrer juntos las habitaciones secretas de la palabra. Y detrás de cada emisión, cuidando cada detalle, cada voz y cada instante, nuestra productora, poeta y escritora, Mirta Noemi Jara, con la presentación también y sus palabras en esta noche de Estrellas, Latidos y Versos. Buenas noches. Aquí estamos un miércoles más presentes. Somos dueños del presente. La vida es hoy y estamos aquí. Mañana, yo no sé mañana. Por eso abrazo este instante, estos versos, este encuentro, junto a dos destacados poetas, junto a ustedes y al equipo de RPT Radio. Esta noche tenemos dos voces, dos sensibilidades, dos maneras diferentes de mirar el amor y dos formas de transformar la experiencia humana en poesía. Esta noche estarán con nosotros Isa Gómez, poeta nacida en Celaya, México, actualmente residente en Chicago, y Johnny Eguavil Echevarría, poeta peruano, cuya relación con la escritura comenzó muy temprano, cuando apenas tenía 12 años. Pero antes de abrir nuestro primer libro imaginario de esta noche, quiero dejarles una frase.
La poesía comienza cuando aquello que sentimos encuentra una forma que todavía no sabíamos que estábamos buscando. Quizá por eso escribimos, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque hay emociones que necesitan una forma para poder respirar. Esto es Estrellas, Latidos y Versos, programa número 67 de esta segunda temporada. Una noche para escuchar poesía, pero también para preguntarnos qué hay detrás de ella, qué significa desear, qué significa recordar, porque algunas personas permanecen en nosotros incluso cuando ya no están. ¿Y por qué el amor puede convertirse al mismo tiempo en refugio y herida? Esta noche intentaremos aproximarnos a esas preguntas desde la literatura y desde algo que la literatura conoce muy bien: la condición humana. Esta noche nuestra primera invitada es Isa Gómez. Su perfil literario la presenta como una poeta nacida en Celaya, México, y residente en Chicago. Su escritura aparece vinculada estrechamente con la intimidad, el deseo, la pasión y la reflexión sobre el vínculo amoroso. Y esta noche escucharemos dos poemas que muestran precisamente esas dos caras de una misma experiencia: el deseo y la imposibilidad de olvidar. Nuestra segunda voz será la del poeta Johnny Eguavil Echevarría, nacido allá por 1970. Johnny creció como uno de 6 hermanos y encontró en la poesía desde los 12 años el cauce que necesitaba para expresar aquello que el dibujo no alcanzaba a contener. Su biografía sella que escribe desde una necesidad íntima, sin buscar títulos ni reconocimientos. Su poesía se mueve entre el amor, la sensibilidad y la identidad con su tierra. Esta noche, en Estrellas, Latidos y Versos, dos poetas, dos recorridos, una misma pregunta: ¿qué hace la poesía con aquello que el corazón no sabe decir? Hoy vais flotando en el aire, historias que nacen del corazón. Y esta noche la poesía vuelve a respirar. Estrellas, latidos y versos, solo por RPT Radio. Uniendo emociones. Isa Gómez escribe desde un lugar particularmente interesante: el territorio donde la emoción corporal y la conciencia interior se encuentran. En sus textos hay una mujer que no observa el amor desde la distancia. Isa Gómez lo experimenta, lo recuerda, lo desea, y en ocasiones intenta negarlo.
Esa tensión será fundamental esta noche, porque la poesía amorosa no siempre habla de estar con alguien. Muchas veces habla de lo que ocurre cuando ese alguien ya no está. Cualquier día. Escuchemos ahora el primer poema. No voy a pedirles que lo interpreten, solamente que abran su espíritu, su alma, su corazón para escucharlos. En el puño y letra de su autoría de Isa Gómez, con la voz de la poeta Mirta Noemí Jara, desde la Patagonia Argentina. Hay palabras que quedan resonando en nuestras mentes, palabras que viajan, que duermen, que esperan y en algún momento se convierten en poesía. El primer poema de la poetisa invitada de esta noche, Isa Gómez, se titula Idem, que en el latín significa lo mismo. Un día sentí tu corazón acelerarse igual que el mío. Imaginé cómo corría tu flujo sanguíneo por tus venas mientras tu temperatura subía. Imaginé tus labios temblar mientras se acercaban los míos. Y hasta te sentí temblar y erizarse tu piel al contemplar la desnudez de mi templo. Sentí cómo se tambaleaba tu centro y perder la noción al recorrer con tus manos mi cuerpo. Idem, igual que yo en ese momento. Hay algo interesante en este poema, en este primer poema de Isa Gómez. Ella no construye el erotismo desde la descripción externa del cuerpo. Lo construye desde la percepción. El corazón se acelera, la sangre circula, la temperatura aumenta, los labios tiemblan, la piel se eriza. El cuerpo se convierte en lenguaje. Y aquí podemos establecer una primera conversación con Gaston Bachelard. En la imaginación poética de Bachelard, el cuerpo, los espacios y las imágenes nunca son simples objetos, adquieren profundidad porque están atravesados por la experiencia íntima. En este poema sucede algo semejante. El cuerpo deja de ser anatomía, se convierte en un territorio emocional. Y hay otro aspecto todavía más interesante. El poema está escrito desde la reciprocidad. No existe un yo que simplemente desea a un tú. Existe un yo que percibe que el otro también está sintiendo. Tu corazón y el mío, tus labios y los míos, tu cuerpo, mi cuerpo. La experiencia se construye entre dos. Desde la psicología social podríamos hablar de sincronía afectiva. Esa percepción de que dos personas están compartiendo un mismo estado emocional y corporal.
Pero la poesía hace algo que la psicología no necesita hacer. Transforma esa sincronía en imagen. Aquí podemos recordar a Clarice Lispector, cuya escritura exploró muchas veces esa frontera difícil entre el cuerpo, la conciencia y aquello que apenas puede ser nombrado. Isa Gómez se instala precisamente ahí, en lo que ocurre antes de que la experiencia pueda convertirse en explicación. Y hay una imagen especialmente poderosa cuando dice: mi templo. El cuerpo deja de ser solamente cuerpo, adquiere dimensión simbólica. El templo es espacio sagrado. Por eso, el erotismo del poema no se limita a lo sensual. Introduce una dimensión de intimidad, vulnerabilidad y también de entrega. La piel no es únicamente superficie, es frontera. Y cuando esa frontera se cruza, algo del individuo queda expuesto. Y si este poema les despertó un recuerdo, una emoción, una pregunta o simplemente ganas de conversar sobre literatura, recuerden que nuestro WhatsApp está abierto. Puede escribirnos al +51 978 606 757. Escríbanos. Queremos saber desde dónde nos escuchan, porque Estrellas, Latidos y Versos también se escribe con ustedes. Y ahora vamos a entrar en otra habitación emocional. Hace unos minutos escuchábamos el deseo. Ahora aparece la ausencia. Y hay una diferencia fundamental. El deseo quiere acercarse, pero la memoria no siempre sabe alejarse. Escuchemos de puño y letra de Isa Gómez, con su segundo poema titulado ¿Cómo quisiera decir que te he olvidado?, en la voz de nuestra productora Mirta Noemí Jara, desde la Patagonia Argentina. Segundo poema de la poetisa Isa Gómez de México, titulado Es mentira. ¿Cómo quisiera decir que te he olvidado? Que de mis pensamientos te he sacado, que de mi corazón ya no eres dueño y que mi alma por fin en paz está. Pero es mentira. ¿Cómo quisiera gritarle al mundo que no te amo? Que de mis sueños no eres invitado, que en mis noches ya no eres la causa de mis desvelos. Pero es mentira. No quisiera sentir ese dolor en el alma cuando preguntan si aún de ti sigo enamorada. No sentir tanta nostalgia cuando me preguntan si aún te extraño, si te he olvidado. Cada pregunta tonta que hacen me duele. Cuando hablan de ti quisiera salir corriendo para no gritarles que callen, que ya no me hablen de ti. Quisiera gritarles que soy feliz, que no te extraño, que te he olvidado, pero es mentira.
Quisiera gritarles que soy feliz, que no te extraño, que te he olvidado, pero es mentira. Qué bonito final, escrito por Isa Gómez y declamado por nuestra poetisa Mirta Noemí. Qué hermoso poema. Este segundo poema tiene una estructura emocional muy distinta y sin embargo está profundamente conectado con el primero. Antes teníamos el cuerpo, ahora tenemos la memoria. Antes estaba presente el otro, ahora el otro aparece precisamente porque está ausente. La frase que organiza todo el poema es: pero es mentira. Y esa repetición funciona como una confesión. La poeta construye una especie de diálogo entre lo que quiere decir y lo que realmente siente. Cuando dice: te he olvidado, pero no te amo, pero tampoco soy feliz, y nuevamente, pero es mentira. Desde la psicología social esto resulta particularmente interesante, porque el dolor no aparece únicamente en la intimidad, aparece cuando los demás preguntan. La mirada del otro reactiva la memoria. Una pregunta aparentemente inocente puede convertirse en detonante emocional. La persona no solamente está intentando superar una relación, está intentando también construir frente a los demás una nueva versión de sí misma. Y ahí aparece una tensión profundamente humana. Queremos controlar nuestra narrativa, pero nuestras emociones no siempre obedecen ese guión. En la tradición lírica podemos pensar por ejemplo, en Idea Vilariño, donde ella expresaba que el amor perdido no necesita grandes artificios para convertirse en una experiencia devastadora. También podemos acercarnos a María Zambrano, para quien la palabra poética puede alcanzar zonas de la experiencia que la razón discursiva no consigue explicar completamente. Isa Gómez no argumenta que todavía ama, lo revela, y esa diferencia es esencial. Y es importante siempre recordar que olvidar no siempre significa borrar una presencia. A veces significa aprender a vivir con la huella que dejó esa presencia. Invitamos a nuestros oyentes, si les gustó este segundo poema de Isa Gómez, a escribirnos al WhatsApp de la radio. Nosotros volvemos en una pausa con los saludos de nuestros oyentes aquí en Estrellas, Latidos y Versos. Desde América hasta Europa, cada canción, cada poema, cada historia nos recuerda que todos hablamos el mismo idioma, el idioma de las emociones. RPT Radio, unidos.
uniendo emociones. Buenas noches. Y con el tema que acabamos de escuchar hace instantes, Me va a extrañar, quiero rendir un homenaje a las víctimas, a las personas que están padeciendo en estos momentos el terremoto ocurrido en Colombia, en la hermana República de Colombia. Todos los países unidos por las familias. Les enviamos un gran abrazo de amistad, de energía, de fortaleza en estos momentos difíciles. Un gran abrazo, hermanos y hermanas de Colombia. Y ahora abrimos las ventanas de Estrellas, Latidos y Versos, porque para nosotros la poesía no tiene fronteras. Y esta noche queremos saludar especialmente a nuestros oyentes de distintos lugares, con sus voces, con sus acentos tan peculiares y esas maneras de decir que enriquecen nuestra comunidad poética. Desde Holguín, Cuba, Maritza nos dice: un abrazo grande para Isa y para todo el equipo de RPT Radio. Desde Holguín les escuchamos con mucho cariño. Qué bonito cuando la poesía dice aquello que uno lleva guardado. Gracias, Maritza. Un gran saludo y abrazo desde Perú y Argentina. Y hablando de Argentina, nuestra infaltable y querida poeta Mabel Martín nos dice: buenas noches, disfrutar en sintonía de Estrellas, Latidos y Versos. Conduce Javier Tala y produce desde la Patagonia Argentina Mirta Noemí Jara. Desde San Justo, Buenos Aires, maravilloso poema: el verdadero amor nunca se olvida. No me preguntes por qué, escucharás una mentira. Felicitaciones, Mirta. Mil felicitaciones a la poeta que lo escribió con todo sentimiento. Y desde Pereira, Colombia, precisamente el país hermano que está sufriendo esta situación tan lamentable, nos escribe Natalia y nos dice: un abrazo desde Pereira, desde este lugar donde el corazón está herido. Pero no dejo de escuchar su programa. Qué manera tan intensa de vivir el poema. Gracias por regalarnos este momento de sensibilidad. Gracias a ti, Natalia. Un abrazo por tu intermedio a tu familia, a todos los ciudadanos de Colombia, de Pereira. Un gran abrazo. Salud y gracias por estar en sintonía. Estamos con ustedes. Y desde Panamá, nuestra poetisa, como siempre, muy diligente, la poetisa Amancia Campos nos dice: buenas noches, estimados amigos Javier Tal y Mirta Noemí Jara. Saludos y felicitaciones a los poetas invitados de este nuevo encuentro poético. Isa Gómez: precioso poema impregnado de un amor que no puede ser ignorado o negado por su intensidad. Sin embargo, la lógica dice
te he olvidado por ser lo que se espera. Se encuentra entre la ambivalencia del amor y el desamor que desearía sentir. Qué bonitas palabras. Un saludo especial desde Argentina y Perú hasta Panamá para la poetisa Amancia Campos, y desde Cuenca, Ecuador, Mauricio nos dice saludos desde Cuenca para Javier, Mirta e Isa. Aquí seguimos esta noche entre versos, recuerdos y buena música. Y por supuesto, infaltable como cada miércoles. Muy buenas noches, poeta y escritor Javier Tal y Mirta Jara. Mis saludos llenos de bendiciones para toda la familia de RPT Radio, la voz que transmite esperanza, música y palabra que llegue a cada hogar. Ustedes son un puente de fe y alegría para Panamá y el mundo. Gracias, poeta Ramón Bartoli, quien también nos dice: la poetisa Isa habla de un amor que no hay que tomarse para sentir. Se siente en el pensamiento, en el alma, solo con pensarte. Como quisiera decir que te he olvidado, un sentimiento que se niega a olvidar. Pero no es así, porque no es fácil sacarte del alma un bello poema que queda para la eternidad. Muchísimas gracias, estimado Ramón, escritor y poeta panameño. Saludos desde Argentina y Perú. Y tenemos más saludos desde Camagüey, Cuba. Ernesto nos dice un saludo fraterno desde Camagüey. Aquí estamos escuchando poesía y compartiendo este hermoso espacio. Felicitaciones a Isa por sus versos. Gracias, Ernesto. Un gran abrazo. Y desde San Juan, Puerto Rico, Carmen, un abrazo boricua para todos. Isa, ese poema sobre olvidar me tocó, porque hay recuerdos que se disfrazan de olvido, pero siguen viviendo. Qué bonito como para un poema. Gracias, Carmen. Un gran abrazo hasta San Juan, Puerto Rico. Y en medio de la pausa para iniciar ya nuestro segundo segmento con el segundo poeta invitado, hoy quiero detenerme en una idea. ¿Por qué escribimos los poetas? Y no solamente cuando nos gusta algo, nos ha impactado, sino también cuando sufrimos. Porque escribir permite transformar una experiencia privada en una forma compartible. El dolor permanece encerrado mientras solamente es sensación. Cuando encuentra palabras, adquiere estructura. Y al adquirir estructura, puede ser contemplado. Quizás esa sea una de las grandes funciones de la literatura. Convertir la herida en lenguaje sin dejar de reconocer que alguna vez fue precisamente eso: herida. Una breve pausa y retornamos en unos instantes. Usted está en Estrellas, Latidos y Versos. Desde América hasta Europa, cada canción, cada poema, cada historia nos recuerda que todos hablamos el mismo idioma, el idioma de las emociones. RPT Radio, uniendo emociones.